El día que debería haber sido el más feliz de su vida, se convirtió en una pesadilla que jamás podría olvidar. Elena se encontraba frente al altar, radiante en su vestido blanco, esperando a que las puertas de la iglesia se abrieran para ver entrar al hombre que había prometido amarla para siempre. Los invitados susurraban nerviosamente mientras los minutos pasaban como eternidades. Su corazón latía con fuerza, no de emotion, sino de una creciente ansiedad que comenzaba a apoderarse de ella. Había conocido a Ricardo 3 años atrás, en una conferencia de negocios. Él era carismático, exitoso y aparentemente el hombre perfecto. Durante meses la cortejó con flores, cenas románticas y promesas de un futuro juntos. Elena, una arquitecta talentosa de 28 años, había construido su propia empresa desde cero, pero Ricardo logró hacerla sentir que algo le faltaba a su vida. Poco a poco, fue dejando de lado algunos de sus proyectos más ambiciosos para dedicar más tiempo a la relación amplia. Propuesta de matrimonio llegó en su 2º aniversario, en el mismo restaurante donde habían tenido su primera cita. Ricardo se arrodilló frente a ella con un anillo que parecía costar más que el auto de Elena, y por un momento todo parecía perfecto. Los meses siguientes fueron un torbellino de preparativos, pruebas de vestidos, degustaciones de comida y listas interminables de invitados. Elena se sintió arrastrada por la corriente, organizando una boda que cada vez se parecía menos a lo que ella había soñado y más a lo que Ricardo consideraba apropiado para su estatus. 3 días antes de la ceremonia, Ricardo había estado extrañamente distante. Sus llamadas se volvieron más breves, sus mensajes más fríos. Cuando Elena le preguntó si todo estaba bien, él simplemente respondió que estaba nervioso por los últimos detalles del trabajo. Ella decidió darle espacio, pensando que era normal que ambos sintieran presión antes del gran día. Nunca imaginó que esa distancia era en realidad la manifestación de una traición que estaba a punto de destrozar su mundo. El padre de Elena, don Alberto, un hombre de principios sólidos, que había construido un pequeño imperio en el negocio de la construcción. Nunca había terminado de confiar completamente en Ricardo. Había algo en su sonrisa demasiado perfecta, en sus respuestas demasiado ensayadas, que le generaba desconfianza. Sin embargo, al ver la felicidad de su hija, había decidido mantener sus reservas para sí mismo. Ahora, mientras veía a Elena esperando en el altar, se maldecía por no haber investigado más a fondo los antecedentes de aquel hombre. A la mejor amiga de Elena, Carmen, quien fungía como dama de honor, comenzó a hacer llamadas desesperadas desde su teléfono celular. Los demás invitados empezaron a murmurar con mayor intensidad, algunos ya revisando sus relojes con evidente incomodidad. El padre García, quien oficiaría la ceremonia, se acercó discretamente a Elena para preguntarle si deseaba esperar un poco más o si prefería que hiciera algún anuncio a los invitados. Fue entonces cuando sonó el teléfono de Elena. El número que aparecía en la pantalla era desconocido, pero algo en su interior le decía que debía contestar. Con manos temblorosas, deslizó el dedo sobre la pantalla y escuchó una voz femenina que no reconocía. La mujer al otro lado de la línea se identificó como Patricia, y lo que tenía que decirle cambiaría para siempre el curso de su vida. Patricia le explicó que había sido la pareja de Ricardo durante los últimos 8 meses. No solo eso, sino que en ese mismo momento se encontraban en un avión rumbo a París, donde pasarían lo que originalmente había sido planeado como la luna de miel de Elena. La traición era aún más profunda. Ricardo había estado financiando su nueva vida con dinero que había tomado prestado a nombre de Elena, utilizando documentos que ella había firmado confiadamente, creyendo que eran para inversiones conjuntas. Cuando el mundo de Elena se desplomó en ese instante, las palabras de Patricia resonaban en sus oídos como un eco distorsionado. Ricardo no solo la había abandonado en el altar,
sino que había estado viviendo una doble vida durante meses, utilizando su confianza y su amor para planificar meticulosamente su escape. Había vendido propiedades que técnicamente estaban a nombre de ambos. Había vaciado cuentas bancarias conjuntas y había dejado a Elena no solo con el corazón roto, sino también con una montaña de deudas y responsabilidades legales. Anne Carmen fue la primera en reaccionar cuando vio el rostro pálido de Elena sin hacer preguntas. Tomó el teléfono de su amiga y escuchó el resto de la conversación con Patricia. La rabia que sintió en ese momento fue tan intensa que tuvo que controlarse para no gritar en medio de la iglesia. Don Alberto, al percibir que algo grave estaba ocurriendo, se acercó rápidamente y Carmen le susurró al oído lo que había descubierto. A los siguientes minutos fueron un caos controlado. Don Alberto, con la experiencia de alguien que había enfrentado múltiples crisis en su vida empresarial, tomó las riendas de la situación. Con voz firme pero tranquila, se dirigió a los invitados para informarles que la ceremonia se posponía indefinidamente debido a circunstancias imprevistas. Pidió disculpas en nombre de la familia y solicitó comprensión mientras resolvían la situación en Elena. En estado de shock, fue llevada a la sacristía donde Carmen y su madre la ayudaron a salir del vestido de novia. Cada pieza de tela que se quitaba parecía liberar un poco más de la pesadilla en la que se había convertido su vida. Las lágrimas finalmente comenzaron a fluir, no solo por el dolor de la traición, sino por la humillación pública y la incertidumbre sobre su futuro financiero. Anne Patricia, quien resultó ser más víctima que cómplice, había descubierto la verdad sobre Ricardo apenas la noche anterior. Al revisar su equipaje había encontrado documentos relacionados con la boda y se había dado cuenta de que el hombre con quien planeaba empezar una nueva vida en Europa era, en realidad, un estafador que había estado manipulando a ambas mujeres. Su llamada a Elena no fue solo un acto de crueldad, sino un intento desesperado de hacer justicia y advertir a otra mujer sobre el peligro que representaba. Ricardo, mientras Elena luchaba por procesar la magnitud de lo que había perdido, algo comenzó a gestarse en su interior. No era solo dolor o rabia, sino una determinación férrea que no había sentido nunca antes. Ricardo había cometido un error crucial. Había subestimado a la mujer que acababa de traicionar. No conocía realmente su fortaleza, su inteligencia, ni los recursos que tenía a su disposición. Lo que él consideraba su victoria perfecta, pronto se convertiría en el catalizador de su propia destrucción. La historia de Elena apenas comenzaba, y aunque Ricardo creía haber ganado la partida, la vida tenía preparados planes muy diferentes. Para ambos, en los días siguientes al desastre en la iglesia, se convirtieron en una montaña rusa emocional para Elena, mientras intentaba procesar la traición. También tuvo que enfrentar la realidad práctica de su situación financiera. Don Alberto había insistido en contratar inmediatamente a un abogado especializado en fraudes, y lo que descubrieron fue aún peor de lo que habían imaginado inicialmente. Ricardo había sido meticuloso en su plan, utilizando la confianza ciega de Elena para acceder no solo a sus cuentas personales, sino también a los fondos de su empresa de arquitectura. Carmen no se separó de Elena durante esas primeras semanas devastadoras. Había cancelado sus propios compromisos laborales para convertirse en el apoyo emocional que su amiga necesitaba desesperadamente. Juntas, revisaron cada documento, cada transacción bancaria, cada contrato que Elena había firmado durante los últimos meses de su relación con Ricardo. El patrón de manipulación se hizo evidente. Él había comenzado gradualmente a involucrarla en decisiones financieras que parecían beneficiosas para ambos, pero que en realidad le daban acceso total a los recursos de Elena en la empresa de arquitectura, que Elena había construido con tanto esfuerzo. Se encontraba ahora en una situación crítica. 3 proyectos importantes estaban en riesgo de cancelación debido a la falta de fondos operativos. Sus empleados, 5 profesionales talentosos que dependían de su salario, comenzaron a hacer preguntas que Elena no sabía cómo responder
sin revelar la magnitud de su situación personal. La presión de mantener las apariencias, mientras lidiaba internamente con el caos emocional y financiero, la estaba llevando al límite de sus fuerzas a don Alberto. Observando el deterioro de su hija, decidió tomar medidas más agresivas. Utilizó sus contactos en el mundo empresarial para contratar a un investigador privado especializado en casos de fraude internacional. Lo que este profesional descubrió sobre Ricardo fue revelador y aterrador a la vez. Su verdadero nombre era Rodrigo Mendoza, y Elena no había sido su primera víctima. Durante los últimos 5 años, había ejecutado estafas similares en al menos 3 ciudades diferentes, dejando tras de sí un rastro de mujeres destruidas financiera y emocionalmente. El investigador reveló que Ricardo tenía un método perfectamente desarrollado. Identificaba a mujeres exitosas y financieramente estables, generalmente profesionales independientes que habían construido sus propios negocios. Se acercaba a ellas en eventos sociales o profesionales, creaba una fachada de éxito y estabilidad, y gradualmente se ganaba su confianza durante meses o incluso años. Una vez que lograba acceso completo a sus recursos, desaparecía con todo lo que podía llevarse, dejando a sus víctimas no solo sin dinero, sino también con deudas y responsabilidades legales que él había contraído a sus nombres. Ann Patricia, la mujer que había llamado a Elena el día de la boda, resultó ser una pieza clave en el rompecabezas. Cuando el investigador logró contactarla en París, descubrieron que Elena había perdido 15 kilos durante esas semanas de estrés y planificación obsesiva. Carmen se preocupaba constantemente por la intensidad con la que su amiga se había entregado a la misión de desenmascarar a Ricardo. Las noches de Elena se habían convertido en maratones de coordinación internacional, llamadas con abogados de diferentes países, y la meticulosa preparación de evidencias que serían presentadas simultáneamente en múltiples jurisdicciones. Don Alberto había invertido una suma considerable de dinero en hacer que el plan fuera legalmente sólido. Había contratado no solo abogados mexicanos, sino también representantes legales en Francia, Estados Unidos y España, países donde Ricardo había operado bajo diferentes identidades. La complejidad legal era abrumadora, pero la determinación de recuperar no solo el dinero de Elena, sino también de obtener justicia para todas las víctimas, mantenía a todos enfocados en el objetivo. Ann Patricia se había convertido en el elemento más valioso de la operación. Desde París, continuaba fingiendo ser la novia enamorada de Ricardo, mientras secretamente documentaba cada movimiento, cada conversación, cada transacción financiera. La presión psicológica de mantener esta actuación estaba cobrando su precio, pero su culpa por haber sido, aunque involuntariamente, parte de la estafa de Elena la motivaba a continuar sin importar el costo personal. Las grabaciones que Patricia había logrado obtener eran devastadoras. Ricardo había confesado, creyendo estar en un ambiente seguro, detalles específicos sobre cómo había manipulado a Elena y a las otras mujeres. Había descrito con frialdad calculada cómo había estudiado sus personalidades, identificado sus vulnerabilidades emocionales y diseñado estrategias específicas para maximizar la cantidad de dinero que podía extraer de cada relación antes de desaparecer. La doctora de Guadalajara había logrado algo que inicialmente parecía imposible. Había rastreado las cuentas bancarias internacionales donde Ricardo había estado transfiriendo los fondos robados. Con la ayuda de un contador forense especializado en crímenes financieros internacionales, habían mapeado una compleja red de cuentas en paraísos fiscales que Ricardo había estado utilizando para lavar el dinero robado a sus víctimas en Elena. Descubrió que Ricardo no solo era un estafador romántico, sino que formaba parte de una organización más grande que se especializaba en fraudes sofisticados. Tenía contactos que le proporcionaban identidades falsas, documentación fraudulenta
y rutas de escape cuando las cosas se ponían difíciles. Esta revelación hizo que Elena se diera cuenta de que estaban enfrentando algo mucho más peligroso de lo que habían imaginado inicialmente. La ingeniera de Monterrey había estado trabajando con expertos en ciberseguridad para hackear legalmente las comunicaciones de Ricardo. Habían descubierto que él mantenía contacto regular con otros estafadores que operaban esquemas similares en diferentes partes del mundo. Las conversaciones interceptadas revelaban que Ricardo había estado presumiendo sobre su último golpe con Elena, describiendo con detalle repugnante cómo había logrado no solo robar su dinero, sino también humillarla públicamente al abandonarla en el altar. Ann Carmen había notado que Elena estaba cambiando durante este proceso de preparación. La mujer dulce y confiada que había conocido durante años se había transformado en alguien más calculador, más frío, más dispuesto a tomar riesgos extremos. Este cambio la preocupaba profundamente, pero también reconocía que quizás era necesario para enfrentar a alguien tan despiadado como Ricardo. El plan final era elegante en su simplicidad, pero devastador en su potencial impacto. El día elegido para la ejecución sería durante una gala benéfica en París, donde Ricardo asistiría con la diseñadora francesa, su próxima víctima potencial. Elena, Patricia y las otras víctimas estarían presentes, cada una con un rol específico que desempeñar. La gala sería el escenario perfecto a muchos testigos, cobertura mediática y la presencia de figuras públicas que harían imposible que Ricardo pudiera escapar discretamente. Elena había coordinado con periodistas de investigación de 3 países diferentes que estarían presentes en la gala. Cada uno tenía acceso a diferentes aspectos de la historia: las grabaciones de Patricia, los documentos financieros forenses, los testimonios de las víctimas y evidencia fotográfica de Ricardo operando bajo múltiples identidades. La gesta sería publicada simultáneamente en español, francés e inglés, asegurando máxima exposición internacional. Ann Patricia había logrado algo que requirió un coraje extraordinario. Había convencido a Ricardo de que le diera acceso completo a sus cuentas bancarias actuales. Él había interpretado esto como una muestra de confianza mutua antes de su nuevo comienzo juntos, sin saber que Patricia estaba documentando cada número de cuenta, cada transacción, cada detalle que sería crucial para congelar sus activos. Simultáneamente en múltiples países. La noche antes de la gala, Elena no pudo dormir. Repasaba mentalmente cada detalle del plan, cada contingencia que habían considerado, cada posible forma en que las cosas podrían salir mal. Carmen se quedó en su casa esa noche, preocupada por el estado mental de su amiga. Elena había perdido peso, tenía ojeras pronunciadas y mostraba signos de estrés extremo que la tenían al límite de sus capacidades físicas y emocionales. Don Alberto había volado a París para estar presente durante la operación. Oficialmente estaba allí como invitado a la gala benéfica, pero en realidad su presencia tenía múltiples propósitos: en apoyo moral para Elena, coordinación con los abogados locales y seguridad adicional en caso de que Ricardo reaccionara violentamente. Al verse expuesto a las horas finales antes de la confrontación, se sintieron interminables. Patricia había confirmado que Ricardo estaría en la gala, completamente confiado y relajado, sin la menor sospecha de lo que estaba a punto. Tise había estado presumiendo durante días sobre lo elegante que se vería en el evento, completamente ajeno al hecho de que sería la noche de su caída más espectacular. Elena se encontraba en su habitación de hotel en París, vistiéndose para lo que sería la noche más importante de su vida desde aquella boda fallida. Paró esta vez. Ella tenía el control total de la situación. Esta vez sería Ricardo quien experimentaría la humillación pública, la traición y la pérdida de todo lo que creía seguro. Elena sabía que estaba a punto de cambiar no solo su propia vida, sino también las vidas de todas las mujeres que Ricardo había dañado
y potencialmente salvar a las futuras víctimas que él habría encontrado si no fuera detenido esta noche. La venganza que había estado planeando meticulosamente estaba a punto de ejecutarse, y nada podría detenerla. Ahora en la gala benéfica en el elegante Hotel Georgias Quinta estaba en pleno apogeo cuando Elena hizo su entrada. Había elegido cuidadosamente un vestido negro que la hacía lucir sofisticada, pero también le permitía moverse con libertad si la situación lo requería. Sus ojos escanearon el salón hasta localizar a Ricardo, quien conversaba animadamente con la diseñadora francesa junto a la barra del bar. Verlo después de 2 meses le provocó una mezcla de náuseas y adrenalina que tuvo que controlar. Respirando profundamente, Patricia le envió una señal discreta desde el otro lado del salón. Todo estaba procediendo según el plan. Los periodistas estaban en posición, las cámaras ocultas estaban grabando y los abogados estaban listos para presentar simultáneamente las demandas en 4 países diferentes en el momento exacto. Elena sintió como su teléfono vibraba, con mensajes de confirmación de cada elemento de la operación. Era el momento de comenzar la fase final de su venganza, pero entonces sucedió algo que nadie había anticipado. Mientras Elena se dirigía hacia Ricardo, una mujer elegante de aproximadamente 50 años se acercó a ella con urgencia evidente en su rostro. Se presentó como Isabelle Moreau, la madre de la diseñadora francesa que Ricardo estaba cortejando. Sus primeras palabras helaron la sangre de Elena. Había descubierto quién era Ricardo realmente, pero no gracias a las investigaciones de Elena, sino porque había reconocido su fotografía en un expediente policial. Isabel explicó rápidamente que trabajaba como consultora para Interpol en casos de fraude internacional, y que Ricardo, bajo el nombre de Roberto Salinas, había estado en su lista de sospechosos durante más de un año. Lo que Elena y las otras víctimas no sabían era que Ricardo no era simplemente un estafador romántico actuando solo, sino que era parte de una red criminal internacional mucho más peligrosa de lo que habían imaginado. Esta organización no solo se dedicaba al fraude, sino también al lavado de dinero para carteles de drogas y tráfico de personas. A la revelación de Isabel cambió completamente el panorama de la situación. Elena se dio cuenta de que al exponer públicamente a Ricardo esa noche, no solo estarían arruinando la vida de un estafador, sino que estarían poniendo en peligro una investigación internacional que había estado desarrollándose durante años. Peor aún, estarían poniendo sus propias vidas en riesgo, ya que la organización criminal detrás de Ricardo tenía recursos y métodos mucho más violentos que un simple estafador romántico. A Isabel le mostró discretamente un archivo en su teléfono que contenía fotografías de Ricardo reuniéndose con conocidos criminales internacionales. Las imágenes habían sido tomadas por agentes encubiertos durante los últimos meses y mostraban claramente que el dinero robado a Elena y a las otras mujeres había sido utilizado no solo para financiar el estilo de vida lujoso de Ricardo, sino también para realizar inversiones en operaciones criminales mucho más serias. Elena sintió cómo su mundo se tambaleaba nuevamente. Durante semanas había estado planeando una venganza que creía sería la justicia perfecta, pero ahora se daba cuenta de que podría estar a punto de desatar consecuencias que podrían ser fatales para ella y para todas las personas que habían ayudado en su plan. Carmen, don Alberto, Patricia y las otras víctimas podrían convertirse en objetivos de una organización criminal que no dudaría en eliminar testigos que pudieran comprometer sus operaciones. Patricia, quien no tenía conocimiento de esta nueva información, continuaba con su parte del plan. Se había acercado a Ricardo y había comenzado la conversación que debía llevarlo hacia el área donde las cámaras podrían capturar mejor su confesión. Elena la observaba desde la distancia, sabiendo que cada segundo que pasaba
aumentaba el peligro para todos los involucrados, pero sin poder comunicarle la nueva situación, sin levantar sospechas. Anne Isabel le explicó que Interpol había estado esperando el momento perfecto para arrestar simultáneamente a toda la red criminal, incluyendo a Ricardo. La operación estaba programada para la siguiente semana, y la exposición pública, que Elena había planeado, podría alertar a los otros miembros de la organización y darles tiempo para escapar, o peor aún, para eliminar evidencia y testigos que pudieran comprometerlos. Don Alberto, quien había estado observando la conversación entre Elena e Isabel desde el otro lado del salón, se acercó discretamente. Su experiencia en el mundo de los negocios le había enseñado a reconocer cuando una situación se estaba complicando peligrosamente. Cuando Elena le susurró rápidamente lo que Isabel le había revelado, su rostro se puso pálido. Sí, tío. Cuenta inmediatamente de que habían estado jugando con fuego sin saberlo Han, la doctora de Guadalajara, y la ingeniera de Monterrey, quienes también estaban presentes en la gala como parte del plan original, notaron la agitación en el grupo de Elena sin saber qué estaba ocurriendo, pero reconociendo las señales de peligro, comenzaron a moverse discretamente hacia la salida, siguiendo los protocolos de seguridad que habían establecido en caso de que algo saliera mal durante la operación Ricardo. Completamente al caos que se estaba desarrollando a su alrededor, continuaba su charla con la diseñadora francesa. Ocasionalmente miraba hacia Patricia con una sonrisa que Elena ahora reconocía como la misma expresión calculadora que había usado con ella durante meses. La diferencia era que ahora Elena sabía que detrás de esa sonrisa no solo había un corazón manipulador, sino también conexiones con criminales que no tendrían escrúpulos en usar violencia para proteger sus intereses. Anne Isabel le presentó a Elena una opción que parecía imposible de tomar. Podían proceder con el plan original y arriesgarse a las consecuencias violentas de una organización criminal, o podían cancelar todo y permitir que Interpol manejara la situación, lo que significaría que Ricardo probablemente sería arrestado, pero Elena y las otras víctimas podrían nunca recuperar su dinero ni obtener la satisfacción de una venganza pública. Elena se encontraba en el centro de una tormenta que había crecido mucho más allá de lo que había imaginado. Cada decisión que tomara en los siguientes minutos tendría consecuencias que afectarían no solo su propia vida, sino las vidas de todas las personas que habían confiado en ella y que habían arriesgado todo para ayudarla a obtener justicia. La venganza que había planeado meticulosamente se había convertido en una situación de vida o muerte que requería una sabiduría y un coraje que nunca antes había tenido que demostrar. A los periodistas continuaban en posición. Las cámaras seguían grabando y Patricia estaba a punto de obtener la confesión que habían estado buscando durante semanas. Pero ahora Elena sabía que usar esa información podría convertirlos a todos en objetivos de criminales mucho más peligrosos que un simple estafador romántico. El momento de la decisión había llegado, y no había tiempo para consultar con nadie más. Elena tomó la decisión más difícil de su vida en una fracción de segundo. En lugar de cancelar la operación o proceder sin considerar los riesgos, eligió una tercera opción que nadie había anticipado. Se dirigió directamente hacia Ricardo, pero no para ejecutar el plan original de humillación pública, sino para advertirle discretamente sobre la investigación de Interpol. La mirada de shock en el rostro de Patricia cuando vio a Elena acercarse fue evidente, pero Elena le hizo una señal que significaba confía en mí antes de interceptar la conversación. Ricardo, dijo Elena, con una calma que la sorprendió incluso a ella misma, necesitamos hablar inmediatamente. ¿Es sobre tu seguridad? Ricardo la miró con una mezcla de sorpresa y pánico. Ver a Elena en París era lo último que había esperado.
y su presencia significaba que su mundo cuidadosamente construido estaba a punto de colapsar. Sign, embargo. Algo en el tono urgente de Elena lo convenció de que debía escucharla. Elena lo llevó a un rincón discreto del salón y le explicó rápidamente sobre la investigación de Interpol. Ricardo palideció cuando se dio cuenta de que había estado siendo vigilado durante meses sin saberlo. Su arrogancia inicial se transformó en terror puro cuando Elena le describió las fotografías que Isabel le había mostrado y las implicaciones de estar conectado con una red criminal internacional. Pero entonces Elena reveló su verdadero plan. No había venido a advertirle por compasión, sino porque había calculado que Ricardo, enfrentado con la perspectiva de pasar décadas en prisión por crímenes mucho más serios que fraude romántico, estaría dispuesto a negociar. Le ofreció un trato a Anne. Él devolvería inmediatamente todo el dinero robado a todas sus víctimas y se entregaría voluntariamente a las autoridades francesas confesando solo los fraudes románticos, o ella se aseguraría de que Interpol supiera exactamente dónde encontrarlo. Esa misma noche Ricardo, acorralado y desesperado, aceptó inmediatamente. Patricia, quien había estado observando la conversación desde la distancia, se acercó y confirmó que tenía acceso a todas las cuentas bancarias donde Ricardo había escondido el dinero robado. En cuestión de minutos, usando la aplicación bancaria en su teléfono, Ricardo autorizó las transferencias que regresarían los fondos a Elena, la doctora de Guadalajara, la ingeniera de Monterrey y las otras víctimas a don Alberto, quien había estado coordinando con los abogados desde su teléfono. Confirmó que las transferencias habían sido completadas exitosamente. Elena había recuperado no solo su dinero, sino también su empresa y su futuro financiero. Las otras víctimas recibieron confirmaciones similares. Años de pérdidas habían sido restituidas en una sola noche. Pero la mayor sorpresa llegó cuando Isabel se acercó al grupo con una sonrisa que Elena no había visto antes. Trabajo, le dijo a Elena. Has hecho exactamente lo que esperábamos que hicieras. Elena la miró confundida hasta que Isabel explicó que toda la situación había sido una operación coordinada desde el principio. Interpol había estado monitoreando a Elena y a las otras víctimas, esperando que su sed de venganza los llevara directamente hasta Ricardo. La investigación de Interpol había estado estancada porque Ricardo era extremadamente cuidadoso y nunca dejaba evidencia directa de sus conexiones criminales. Pero al saber que sus víctimas estaban organizándose para confrontarlo, las autoridades habían decidido usar su operación de venganza como una forma de forzar a Ricardo a revelar información sobre la red criminal más grande. Isabel reveló que Patricia había estado trabajando con Interpol desde el principio y que su llamada a Elena el día de la boda había sido coordinada por las autoridades como parte de un plan más amplio para exponer toda la organización criminal. Elena se dio cuenta de que había sido manipulada, pero esta vez la manipulación había resultado en justicia real. Ricardo fue arrestado discretamente esa misma noche, y la información que proporcionó bajo interrogatorio llevó al desmantelamiento de toda la red criminal en los siguientes meses. Elena había obtenido su venganza, pero de una manera que nunca había imaginado. No solo había recuperado su dinero y su dignidad, sino que había ayudado a detener una organización que había dañado a cientos de personas inocentes. A la vida le había enseñado que a veces la mejor venganza no es la que planeas, sino la que el destino tiene preparada para ti.